junto con cada uno de ustedes para seguir alabando, para seguir exaltando a nuestro Dios. Qué lindo es poder adorar juntos en congregación. No hay nada más lindo que poder alabar a nuestro Dios, y como bien nos dirigía nuestra hermana Marioli, es hermoso, es lo más grandioso el poder estar en la presencia de nuestro Dios, el poder exaltarle, el poder reconocer quién es Él en nuestras vidas. Y como bien le cantábamos, Él es el Rey de reyes y Señor de señores para cada uno de nosotros. Y eso debemos de demostrarlo en nuestro diario vivir. Así que voy a animarles una vez más a que podamos dedicar un tiempo, que podamos inclinar nuestros rostros y que podamos hablar con nuestro Dios ahí en la intimidad para poder clamarle y pedirle que realmente Él pueda abrir nuestro entendimiento, que Él nos ayude a poder comprender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. ¿Sí? Oremos. Mi Dios, una vez más, Señor, venimos delante de ti, porque entendemos, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Te clamamos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas preparar, Señor, nuestro corazón para que podamos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí presente, y también, Señor, por cada uno de aquellos que está escuchando, Señor, este mensaje, este culto, Señor, desde sus casas. Utilízame, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mi boca y no mis palabras. Todo lo que hacemos, Señor, queremos que sea para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero empezar introduciendo en este mensaje leyendo una frase de Martin Luther King que dice de la siguiente manera: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que es lo correcto? ¿Solamente la luz puede expulsar a la oscuridad y solamente el amor puede expulsar el odio? ¿Se dan cuenta la importancia de esta frase y cómo esto tal vez podemos aplicarlo y verlo aún en la palabra del Señor? Y cómo en anteriores mensajes hemos estado compartiendo acerca de vivir en amor y no en pecado. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la importancia de que todo hijo de Dios o la iglesia no solamente debe de vivir en amor y no en pecado para poder expulsar el odio, sino que también nos dice que la iglesia debe de vivir en luz para poder expulsar la oscuridad. Es por eso que hoy estaremos estudiando sobre la importancia de que la iglesia, como cada creyente de manera general, pueda vivir en luz. Y en esta oportunidad estaremos respondiendo a la pregunta de qué manera podríamos vivir en luz. Tenemos un mandamiento, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad? Por eso quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia, me acompañes a leer ahí en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Hoy vamos a estar estudiando de una manera mucho más detallada simplemente los versículos del 8 al versículo 10. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, y quiero pedirte que tú puedas estar atento y que me acompañes juntos para que todos podamos comprender lo que dice su palabra. En anteriores mensajes habíamos llegado, cuando hablábamos acerca de vivir en amor y no en pecado, terminamos con el versículo 7, donde el apóstol Pablo nos decía que no debíamos de ser partícipes con ellos. Y en este sentido nos daba una razón por la cual el creyente no debería de participar en nada que tenga que ver con el pecado. Porque necesitábamos vivir en amor y no podíamos dejar que el pecado comience a desvirtuar la pureza del amor y que nosotros no estemos amando con el verdadero amor que Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Pero ahora en el versículo 8 el apóstol Pablo nos da una nueva razón, una razón más, un motivo más por el cual cada uno de nosotros o la iglesia no debería de estar involucrada en pecado. Y en el versículo 8 nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Es la razón que el apóstol Pablo dice, la iglesia, cada hijo de Dios, no debería de estar involucrado en el pecado, porque esa era su antigua manera de vivir. Porque ustedes vivían antes en tinieblas, ustedes eran tinieblas. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener en claro. Y es lo que el apóstol Pablo les estaba recordando en otro tiempo. La pregunta es que debemos de plantearnos, ¿realmente el vivir en tinieblas para nosotros era en otro tiempo? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos de la iglesia de Éfeso y le está diciendo, ustedes en otro tiempo, tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, ustedes vivían en tinieblas, ustedes eran tinieblas. Pero ahora ya no. Y al mencionar el apóstol Pablo, cuando dice, en otro tiempo eras tinieblas, lo que está diciendo es que no simplemente estas personas participaban en algunas cosas de las tinieblas, sino que ellos eran tinieblas. Lo cual significa que la vida de aquellas personas, como nosotros antes de conocer a Cristo, nuestra vida era dirigida, gobernada por las tinieblas. Eso quiere decir que constantemente vivíamos en pecado, nuestra vida era caracterizada por el pecado. Era nuestro estilo de vida el vivir en tinieblas. Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes antes eran gobernados, dirigidos, eran esclavizados por el pecado. Lo único que hacían era pecar, porque esa era nuestra naturaleza. Y son las características que habíamos visto ya en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta que en nuestra antigua vida nosotros vivíamos amoldándonos al mundo, a los deseos mundanos? Vivíamos pecando, nuestros pensamientos eran constantemente hacer el mal. Vivíamos todo el tiempo desagradando o no honrando ni glorificando a Dios. Por eso el apóstol Pablo les está recordando aquí a los hermanos de la iglesia de Éfeso, como también a cada uno de nosotros, que nosotros, ese es nuestro pasado, esa es nuestra antigua vida. Por eso te pregunto, ¿crees que son estas características parte de tu diario vivir hoy en día? ¿Reflejan tus acciones, tus pensamientos, que vives en tiniebla o que vivías en tinieblas? ¿Las tinieblas son parte de tu presente o son parte de tu pasado?
Necesitamos tener en cuenta eso, porque hay un pasaje que siempre tal vez mencionamos o compartimos o por ahí no lo sabemos de memoria. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que nuestra vida, la manera de vivir, el vivir en tinieblas, el vivir en pecado, es algo pasado. Ya no debería de ser un estilo de vida en cada uno de nosotros o en la iglesia, porque eso ya es pasado. Necesitamos entender y comprender que cada uno de nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Ya no tenemos esa naturaleza en la cual estábamos esclavizados en el pecado y que vivíamos constantemente pecando. El vivir en tinieblas es pasado. Y nosotros quiero invitarles a que puedan buscar ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y vamos a ver por qué el vivir en tinieblas ya es pasado en nuestras vidas. Colosenses 1:13 dice de la siguiente manera: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta que nosotros antes vivíamos en tinieblas, estábamos esclavizados en las tinieblas, pero ahora cuando fuimos a Cristo, Él nos ha libertado del poder de las tinieblas? Las tinieblas ya no gobiernan nuestras vidas, ya el pecado, ya no estamos esclavizados por el pecado. Porque Jesús nos ha libertado, como dice en 1 de Pedro 2:9, Él nos ha trasladado, ¿sí?, de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable. Como iglesia, como cristianos, ya no podemos seguir viviendo en tinieblas, porque ahora somos luz. Y es eso lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos creyentes, como también a nosotros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Te das cuenta la importancia de poder entender y reconocer que ya no vivimos en tinieblas, que ya no somos tinieblas, sino que ahora somos luz en el Señor? Es esa nuestra nueva naturaleza, y como es nuestra nueva naturaleza, debo de vivir acorde a mi naturaleza. Y eso significa que debo dejar de vivir en las tinieblas o debo dejar de vivir en pecado. ¿Por qué es tan importante el reconocer que ya no vivimos en tinieblas, sino que ahora somos luz? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, que tienen sus Biblias y me acompañan. Dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Necesitamos reconocer que si ahora nosotros somos luz, porque Él nos ha liberado de las tinieblas, significa que ahora yo ya no debo de permanecer en tinieblas. Si hay alguien que todavía está permaneciendo en tinieblas como un estilo de vida, lo que nos da a entender que esa persona aún no ha conocido a Cristo. Porque este pasaje dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y aquellos que creen en Él son aquellos que obedecen y lo demuestran con sus vidas. Y eso se ve visible en ellos porque ya no permanecen en tinieblas, sino que permanecen en luz. Por eso te pregunto, ¿refleja tu vida que permaneces en tinieblas o que eres luz en el Señor porque crees en Él? Se puede evidenciar en la iglesia Jesucristo vive, se puede evidenciar en la vida de cada uno de ustedes que ya no permanecen en tinieblas, que no se están amoldando a este mundo, al sistema de este mundo. ¿Cómo estamos nosotros viviendo?
El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 mencionaba y decía, ¿y qué comunión hay la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos, si nosotros decimos ser luz, no podemos estar inmiscuidos en las tinieblas, sino todo lo contrario, deberíamos de estar alejados lo más posible de las tinieblas. Porque nuestra nueva naturaleza es ser luz. El resultado de que cada uno de nosotros estemos en comunión con Cristo o nos hayamos unido a Él a través de la fe, como en Juan capítulo 8, versículo 12, ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Si estamos unidos a Cristo, todos aquellos que están unidos a Cristo, ya su estilo de vida, su manera de vivir, ya no va a ser en tinieblas, sino que la luz de Cristo va a estar en ellos. Y es eso lo que necesitamos comprender y entender. En Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús nos decía, ustedes son la luz del mundo. Ahora, no significa que nosotros tengamos luz propia, sino que es la luz de Cristo en nuestra vida lo que nosotros necesitamos y debemos de reflejar. Necesitamos resplandecer. Cuando está todo oscuro y no se ve nada, con que prendamos una pequeña velita o un pequeño foco, puede alumbrar todo ese lugar. Una luz en medio de la oscuridad no pasa desapercibido. Si nosotros, como creyentes, como iglesia, pasamos desapercibidos en este mundo es porque no estamos siendo luz. Y simplemente estamos siendo tinieblas y comportándonos como aquellos que no conocen de Cristo. Volviendo a Efesios, como bien el apóstol Pablo nos decía, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en intimidad con Él, entonces nosotros comenzamos a alumbrar. Comenzamos a hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Por eso el apóstol Pablo ahí termina diciendo en el versículo 8, andad como hijos de luz. Ahora son luz en el Señor, entonces vivan como hijos de luz, porque esa es su naturaleza. Vivan como hijos de luz, su estilo de vida debe de ser como hijos de luz. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Vivimos en una sociedad maligna, perversa, vivimos en una sociedad que está llena de tinieblas, llena de oscuridad. Y nuestra tarea como iglesia, nuestra tarea como hijos de Dios, ¿qué es? Resplandecer. Necesitamos ser luz. Y como veíamos al principio con la frase de Martin Luther King que leíamos, no se puede, ¿sí?, expulsar la oscuridad con oscuridad. No se puede expulsar el odio con odio. Expulsamos la oscuridad siendo luz. Expulsamos el odio viviendo en amor. Está la vida de la iglesia Jesucristo vive, está la vida de cada uno de los que estamos acá. ¿Es nuestro estilo de vida el vivir en amor y el vivir en luz? ¿Estamos venciendo el odio? ¿Estamos venciendo la oscuridad?
¿O será que nos hemos vuelto oscuridad y estamos viviendo en odio y en tinieblas? Y como habíamos estudiado en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, que nos dice que debemos de imitar a nuestro Padre Celestial. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios es luz. Y por ende, cada uno de nosotros, la iglesia, sus hijos, deben de vivir en luz porque Él es luz. Debemos de vivir en amor porque Él es amor. Debemos de vivir en santidad porque Él es santo. Y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es poder imitar a nuestro Dios. Pero también debemos de preguntarnos de qué manera podemos escondernos y no resplandecer como lumbreras en un mundo lleno de oscuridad. De qué manera nosotros dejamos de alumbrar, dejamos de resplandecer en este mundo. Cuando dejamos de compartir el Evangelio. Cuando tenemos la oportunidad de hablarle a otras personas de Cristo y decidimos callarnos porque nos da vergüenza, o porque sabemos que tal vez se va a molestar ese hermano si le digo o si le hablo acerca de Dios. En vez de alumbrar, simplemente nos estamos escondiendo. Y la iglesia o cada hijo de Dios no debería de estar escondido, sino deberíamos de estar resplandeciendo por todo lugar en el cual andemos, predicando el Evangelio. Esa es la manera de poder estar resplandeciendo. Esa es la manera que las personas puedan ver a Cristo a cada uno de nosotros. De la misma manera que la luna refleja la luz del sol, cada uno de nosotros necesitamos y tenemos, como se dice, el mandamiento, la responsabilidad de reflejar la luz de Cristo al mundo a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestros actos, de nuestra manera de vivir. Necesitamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y él constantemente podía reflejar a Cristo. Por eso él decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. El apóstol Pablo constantemente reflejaba a Cristo en su vida y es lo que nosotros debemos de hacer, reflejar a Cristo en el mundo. Por eso te animo a pensar y a reflexionar en esta mañana y preguntarte a qué personas hoy Dios quiere que le compartas de Cristo para que la luz de Cristo resplandezca en la vida de esa persona. Para que esa persona también pueda dejar de vivir en tinieblas y comenzar a vivir en luz. De que pueda dejar de estar esclavizada por las tinieblas y pueda ser liberada de esas tinieblas al escuchar las buenas nuevas de Cristo. ¿A qué personas hoy Dios está poniendo en tu corazón para que cumplas con esa responsabilidad y le puedas compartir del Señor? El apóstol Pablo no solo le recordaba a los creyentes de Éfeso que son luz en el Señor y que no debían de permanecer o vivir en tinieblas, pero también ahora les indica cuáles son los frutos o las evidencias de una persona que vive en luz. Y de esta manera también podemos reconocer si nosotros estamos o no viviendo en luz. Porque es fácil decir, sí, yo soy luz. Pero lo difícil es demostrar con tu vida los frutos de la luz. Y es esto lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Porque el fruto del Espíritu es en todos bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que debería de verse reflejado en cada una de las personas que dice vivir en luz es que debe de vivir en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y cuando hablamos de toda bondad, nos hace referencia a que debemos de vivir en todo lo que es moralmente bueno. En pocas palabras, el vivir en toda bondad es poner en práctica el amor. Es el amor en acción.
es hacer bien a los demás. La pregunta es, ¿estamos viviendo haciendo bienes a los demás, haciendo el bien a los demás, siendo bondadosos con los demás? Ese es nuestro estilo de vida, es de esa manera que nosotros debiéramos de vivir. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos dice ahí el autor que no debemos de olvidarnos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y es interesante preguntarnos el por qué le dice que no deben de olvidarse. Porque a menudo nos olvidamos o estamos dejando de vivir en toda bondad. Por eso dice, no se olviden de hacer el bien. No se olviden de vivir en toda bondad, porque eso es su manera de vivir, ese es su estilo de vida. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a lo largo de esta semana para poder hacer el bien en favor de otros y no lo hiciste? ¿Cuántas oportunidades tuviste de hacer el bien en esta semana? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha permitido estar tal vez en ese momento, en esa situación, para poder mostrar la bondad de Dios a la vida de esa persona y tal vez no lo hiciste? Cada uno de nosotros, Dios día a día nos da oportunidades para vivir en bondad, para hacer el bien en favor de otros. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Se caracteriza tu vida por hacer el bien a los demás? ¿Buscas reflejar la bondad de Cristo en las vidas de las personas? ¿Te das cuenta que cuando nosotros nos olvidamos de vivir en bondad, de hacer el bien, es porque no estamos en íntima comunión con Cristo? No estamos viviendo para Él. Porque si viviéramos en comunión con Cristo, estaríamos viviendo en toda bondad. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Eso significa que cuando yo dejo de vivir haciendo el bien o dejo de vivir en bondad, significa que yo no estoy lleno del Espíritu Santo, porque si estuviera lleno del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu saldrían en nuestra vida y parte de esos frutos es el vivir en bondad. Y si no estoy lleno del Espíritu Santo, es porque no estoy pasando tiempo con Dios. Es porque he dejado de orar, es porque he dejado de meditar en su palabra, es porque he dejado de escudriñar su palabra. Y cuando hablamos de pasar tiempo con Dios, no significa el simple hecho de orar en el desayuno, orar en el almuerzo y orar en la cena. Que muchos piensan, ay, sí, yo tengo una comunión con el Señor, ¿no? Sí, ¿cómo es tu tiempo con Dios? Bueno, oro en el desayuno, oro en el almuerzo y oro en la cena. Eso no es tener un tiempo de intimidad con tu Dios. Eso no es tener una relación con el Señor. Necesitamos pasar tiempo de calidad con Él. Cuando le cantamos, cuando le hablamos, cuando hablamos con Dios, cuando lo escuchamos, cuando escudriñamos y meditamos durante el día en su palabra. Por eso que podemos darnos cuenta de que tal vez muchas veces ya no estamos viviendo en bondad. Tal vez ya no nos nace. ¿Por qué? Porque en vez de que sobresalgan los frutos del Espíritu, los frutos de la luz en nuestra vida, comienzan a hacerse visibles los frutos de la carne, que es enemistad, que es malicia, que es pleitos, que es ira, división, contiendas. ¿Qué piensan de la frase que es bastante conocida? Haz el bien sin mirar a quién. ¿Crees que tiene relación con la práctica que estamos estudiando del vivir en toda bondad? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo les está diciendo que no solamente debemos de hacer el bien o debemos de ser bondadosos
con nuestra familia o con las personas de la iglesia, sino con todas las personas. El hacer el bien y el ayudar a los demás, el actuar con bondad, no es solo en un determinado tiempo o solo a algunas personas, sino a todas las personas y en todo tiempo. Nuestro estilo de vida es el vivir en bondad. Lo cual, si nosotros ahí vemos, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 31, fíjense, es todo lo opuesto, todo lo contrario, una persona que vive en tinieblas con una persona que vive en luz. Fíjense, Efesios 4:31 dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed bondadosos unos con otros. La malicia es todo lo contrario al ser bondadoso, el hacer el bien, el ayudar a los demás. Y la iglesia, los creyentes deberían de estar caracterizados o ser conocidos como personas bondadosos que hacen el bien en todo tiempo y a todas las personas. No podemos vencer el mal con el mal. Vencemos el mal haciendo el bien. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea de cada creyente. Más allá de que si la persona se merezca o no, Dios me manda a hacerlo y yo debo de obedecer. En Hechos capítulo 10, versículo 38, nos dice que Jesús vivió haciendo el bien a los demás mientras estuvo en este mundo. Jesús vivió haciendo el bien y nosotros tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro estándar, es nuestro modelo de vida. Y si Él vivió en toda bondad, nosotros debemos también de vivir en toda bondad. ¿Será que las personas te conocen por ser una persona bondadosa? ¿Será que si preguntamos aún a los hermanos que están acá acerca de nuestras vidas, podrían decir ellos que somos de hacer el bien? El barrio, la comunidad, la misión, las personas alrededor pueden ver en la iglesia Jesucristo Vive como una iglesia que constantemente hace el bien a los demás sin mirar a quién. No solamente uno de los frutos era el vivir en bondad, sino el vivir en toda justicia. El apóstol Pablo menciona los hijos de luz deben de andar en luz y la manera como ellos podemos ver que están andando en luz es cuando viven en toda bondad, cuando viven en toda justicia. Cuando hablamos de toda justicia, estamos hablando de la rectitud de carácter de una persona. Estamos hablando de una persona que constantemente vive haciendo lo que es correcto, lo que es justo. ¿Es esa la manera de vivir de cada uno de nosotros? ¿Somos conocidos como personas que viven haciendo lo correcto, como personas justas? Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra tarea, constantemente, día a día, debo de esforzarme por buscar la justicia de Dios. Y notaron lo que dice, ¿no? La justicia de Dios, su justicia, no lo que es justo para mí, no lo que es correcto para mí, sino lo que es correcto para Dios. Porque hay muchas cosas que pueden ser justas para mí, pero no es justo para Dios. Que para mis ojos pueden ser correctos, para el mundo puede ser justo o correcto, pero para Dios dice que eso es injusticia. Y lo que yo debo de buscar y demostrar en mi vida es lo que es justo y correcto delante de Dios. ¿Cuántas personas podríamos nosotros enumerar o contar que realmente son personas justas, que son personas correctas? Se dan cuenta que es bastante complicado aún en nuestra sociedad, en nuestro país, el poder vivir haciendo lo correcto. Porque tenemos un sinfín de cosas tal vez para no hacer lo que es correcto.
y necesitamos hacerlo. ¿Cuántos personajes en la Biblia ustedes conocen que se menciona que ellos eran justos? Quiero que busquen ahí rápidamente en sus Biblias Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y el versículo 20 vamos a leer. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y versículo 20. Dice de la siguiente manera: si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarán a hijo ni a hija, solamente ellos por su justicia librarán sus propias vidas. Qué interesante. En toda esa ciudad, dice el Señor, si viéramos quienes se salvarían porque están viviendo en justicia, porque están haciendo lo que es correcto, solo se salvarían Noé, Daniel y Job. La pregunta que nosotros deberíamos de plantearnos: si Dios tuviera que destruir hoy este país, esta ciudad, y solo se salvarían aquellas personas que viven en toda justicia, ¿crees que serías uno de los que se salvaría? ¿Estarías en la lista de Dios como Noé, como Daniel, como Job? Nos nombraría el Señor, nombraría la iglesia Jesucristo vive, nombraría a cada uno de nosotros porque estamos viviendo, haciendo lo correcto o en toda justicia. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Somos conocidos como personas injustas o somos conocidos como personas que se esfuerzan por hacer lo correcto? Más allá de que muchas veces por hacer lo correcto nos perjudique. Muchas veces el hacer lo que es correcto nos puede llegar a perjudicar. ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto, a hacer lo que es justo para agradar a Dios aunque eso nos perjudique? Muchas veces sabemos lo que es correcto, ¿no? Pero pagamos para sacar, para agilizar trámites o evadir ciertos trámites porque lo necesito ya. ¿Pero es lo justo? ¿Es lo correcto? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos viviendo haciendo lo correcto? ¿Qué consecuencias tenemos por no vivir haciendo lo correcto? ¿O qué beneficios podemos tener al hacer las cosas correctas? En Salmos capítulo 34, versículo 15, fíjense lo que dice en ese pasaje. Salmos capítulo 34, versículo 15. Vamos a ver los beneficios de vivir una vida haciendo lo correcto o vivir en toda justicia. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué interesante, ¿no? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te das cuenta que puede ser uno de los motivos por el cual tus oraciones no están siendo respondidas porque no estás viviendo haciendo lo correcto? Dice que el Señor Dios Jehová está atento, sus oídos están atentos, dice, al clamor de aquellos que viven en justicia, al clamor de aquellos que hacen lo correcto. Y por el contrario, no está atento en aquellos que viven en la injusticia y que viven constantemente desagradándole. O como dice en Juan 9:31, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios,
a ese oye. Dios está atento a las personas que vienen a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, a personas que se esfuerzan por hacer y agradar a Dios en todo. El último fruto que menciona aquí el apóstol Pablo en Efesios, debemos de vivir en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. La bondad, la justicia están basados en la verdad. El vivir en verdad significa el vivir en conformidad a la voluntad de Dios, en conformidad a la palabra de Dios. Lo que yo hago, lo que yo actúo debe de pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque esta es la verdad. En Efesios 4:15 nos dice el apóstol Pablo que debemos de seguir la verdad en amor. Debemos de seguir la verdad en amor. Y la verdad, según lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Nosotros necesitamos seguir la verdad porque la verdad es Cristo. Y debemos de imitar constantemente a nuestro Señor. Es eso lo que debiéramos de hacer. Es eso lo que debiera de reflejar nuestra vida a diario. Debiera de ser nuestro estilo de vida. Versículo 10 ahí en Efesios capítulo 5 dice, debemos demostrar los frutos del Espíritu, pero también comprobando lo que es agradable al Señor. Y para comprobar lo que es agradable al Señor, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 23, vamos a leer el 22 para que puedan entender, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿No? El 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, yo debo de renovar mi mente, mis pensamientos. Debo de sacar todo lo que está corrompido de mi mente, todos aquellos conceptos mundanos o que el mundo a lo largo de todo este tiempo se ha encargado de ir poniendo pensamientos, conceptos en nuestras vidas, y muchas veces estamos viviendo según esos pensamientos, según los estándares del mundo y no según los pensamientos y estándares de Dios. Por eso, para poder comprobar lo que es agradable para Dios, necesito renovar cada día mi mente. O como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No voy a poder conocer la voluntad de Dios, lo que es agradable para Él, si aún sigo con mi mente toda corrompida. Si aún sigo llenando mi mente de las cosas del mundo y no llenando mi mente de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice el apóstol Pablo que la vida del creyente, la vida de la iglesia debe estar caracterizada por vivir en todo tiempo, agradando a Dios en todo. Jesús vivió su vida agradando a su Padre Celestial. Nosotros debemos de vivir de la misma manera. Por eso te pregunto, ¿crees que tu vida, cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, cada acción, son agradables delante de Dios? ¿Será que el Señor puede escuchar tus conversaciones, puede mirar tus chats en WhatsApp y puede sentirse que le agrada porque estás viviendo en toda bondad, justicia y verdad? ¿Son tus conversaciones, son tus acciones, son tus pensamientos agradables delante de Dios? Lo que es agradable para Dios es todo aquello que le glorifica. Es todo aquello que le da honra y gloria a Dios.
El vivir como hijos de luz significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada, lo cual nos habla de una vida íntegra. No es simplemente el vivir de una manera buena, bondadoso, en justicia, cuando las personas me ven, sino aún cuando nadie me ve. ¿Por qué? Porque el Señor me está viendo y a quien busco agradar es a Él y no a las personas. Por eso necesitamos vivir en integridad. Es fácil escondernos de las demás personas para hacer lo que no es correcto, pero no podemos escondernos de Dios. En Hebreos 4:13 decía: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Él no podemos engañarle. Por eso necesitamos vivir en luz, manifestando en tu vida lo que es agradable a Dios. Recuerda que la iglesia o todo creyente tiene la responsabilidad de vivir en luz, manifestando los frutos de la luz en su vida. La iglesia agrada a Dios cuando resplandece la luz de Cristo a través de ella en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Vive en luz. ¿De qué manera podríamos vivir en luz? Reconociendo que eres luz en el Señor y manifestando en tu vida lo que es agradable al Señor. Oremos. Señor, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por recordarnos, Señor, que ya no vivimos en tinieblas, que ahora somos luz en ti, Señor. Que nuestra responsabilidad, Señor, es manifestar en nuestras vidas los frutos de la luz, los frutos del Espíritu Santo, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a poder resplandecer en este mundo perverso, en este mundo, Señor, lleno de oscuridad, de tinieblas, en este mundo lleno de pecados. Ayúdanos, Señor, a que las personas puedan ver a esta iglesia, que las personas puedan ver, Señor, a cada uno de nosotros siendo luz, compartiendo tu mensaje, compartiendo el Evangelio como tú, Señor, nos mandas a hacerlo. Gracias, mi Dios, por haber alumbrado nuestras vidas y que porque ahora, Señor, hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso nos gozamos, por eso te damos la alabanza, la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece. En Cristo Jesús.